vida. Pareciera que ayer apenas el pastor estaba predicando acerca de lo amplio y lo poderoso que es el Espíritu Santo, y de repente ya es domingo otra vez y me toca predicar a mí. Pero yo creo, Dios, que trae una palabra para tu vida, una palabra que va a cambiarte, que va a cambiar tu manera de pensar y que va a confrontarte tal vez, y va a quitarte dudas que tal vez tengas aún. Y quiero pedirte antes de iniciar que cierres tus ojos y hagamos una oración para que sea Dios quien se mueva y quien hable esta tarde. Amén. Te pido que cierres tus ojos y le digas: Señor, hoy dispongo mi mente y mi corazón para que sea tu Espíritu Santo hablándome. Señor, yo reprendo toda distracción que quiera venir a interrumpir lo que tú quieras hablar esta tarde, Señor. Hoy confío que tú vas a hablar a través de mí, que vas a traer sanidad tal vez a almas que lo necesitan. Vas a traer restauración a alguien que necesita esta palabra. Señor, yo te creo y estoy convencido de que tú eres bueno y perfecto. Háblanos el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Antes de iniciar, o para iniciar, quiero contarte un poco de mi vida, de mi testimonio, de quién soy yo. Mi nombre es Edgar Jiménez, muchos ya me conocen. Estoy casado con la mujer más hermosa de esta iglesia. Yo le digo mi pana Ravi. Y tengo 27 años y vengo de una familia muy disfuncional, de una familia que no creía absolutamente nada en Dios. Recuerdo que una vez yo conté cuál fue la reacción de mi padre cuando llegó la primera vez a la iglesia. Y quiero recordarles, yo tenía un padre alcohólico, un padre que él nos contaba que él dormía con los cerdos cuando estaba totalmente borracho. Él no amaba a mi mamá, no respetaba a sus hijos. Tenía unos hermanos que se peleaban por cualquier cosa, se peleaban por tener una habitación para ellos solos. Yo veía cómo todo eso pasaba en mi niñez. Yo tenía aproximadamente 8 o 7 años cuando todo esto pasaba, y yo entendí que existe un Dios que puede cambiar a un alcohólico en un servidor del Dios vivo. Yo creo en un Dios que puede cambiar a alguien adicto a las drogas en alguien que puede recibir a Dios. Así es que tal vez si tú pienses que no hay un propósito para ti o que no hay un cambio para ti, Dios tiene un plan más perfecto, porque lo hizo con mi padre y lo hizo con mi familia. Entonces yo tenía una familia así, totalmente desconectada de Dios. No sabíamos lo que era vivir bien, en la iglesia. Y una vez mi hermano mayor fue el primero en ir a la iglesia, fue el primero en venir a los pies de Cristo. Así es que si tú eres el primero que vienes de tu familia, si tú eres el primero que vienes de tus familiares, ten por seguro que si abrazas la palabra, Dios va a traer a tu familia completa. Porque yo te lo digo, porque yo lo viví y yo sé que Dios puede hacer eso y mucho más. Así es que si vienes tú solo, cree en Dios que tiene un propósito más grande. Y fue llegando mi hermano mayor, después invitó a mi mamá, a mí, y tengo 2 hermanas más pequeñas. Mi familia es muy grande, yo soy el más pequeño, tengo 8 hermanos, 2 mujeres y 5 hombres, conmigo somos 8, y soy de los más pequeños. Entonces vamos mi mamá y yo a la iglesia, y yo recuerdo que cuando yo llegué fue el mejor día de mi vida, porque nunca había jugado con niños de mi edad sanamente en un lugar agradable en la iglesia. Y recuerdo que cuando estaba ya al servicio me di cuenta que cuando había alabanza rápida la gente saltaba como aquí, la gente brincaba y gritaba, y yo un niño de 8 años decía: wow, qué chido. Y de repente en las alabanzas lentas la gente empezaba a llorar de la nada y empezaban a derramar sus lágrimas. Yo estaba totalmente confundido, decía: ¿por qué pasa esto? Ahora entiendo que es el Espíritu Santo moviéndose como se mueve en este lugar. Pero estaba confundido, yo veía que unos hablaban raro, unas lenguas extrañas, y decía: ¿qué está pasando aquí? Y me gustó mucho la primera vez que fui. Llegando a la casa, como de costumbre, mi padre con una cerveza en la mano, preguntándole a sus hijos más pequeños cómo nos había ido en el lugar, en la iglesia. Y yo recuerdo que le dije: pues cuando están las alabanzas rápidas o cuando está la música acelerada, todos estaban saltando y corriendo. Había un viejito en la iglesia que tenía como 80 años, que él corría por toda la iglesia, estaba loco también, como los que estamos aquí. Y le dije: y hay unos que cuando está la música lenta lloran,
y se quebrantan. Y mi papá se rió. Él dijo: voy a ir nada más para burlarme de esos locos. Y dice, esto me lo contó mi mamá, dice que cuando mi padre llega la primera vez a la iglesia con el objetivo de burlarse de los cristianos, percibió un aroma como a menta, como cuando trapeas tu casa con Fabuloso del Morado y de repente te sientas en la sala y dices: ay, no manches, qué rico huele. Así sintió mi padre la primera vez que fue a la iglesia. Y yo lo vi, yo lo estaba observando. No, él no danzó como todos los locos, él nada más estaba quieto y observando. Pero cuando empezó la música lenta y la adoración a Dios, mi papá también se quebrantó y empezó a llorar. El hombre alcohólico que no respetaba a su esposa, que no respetaba a su familia, estaba quebrantado en la iglesia. Y cuando pasó la persona que iba a predicar, el pastor, lo mismo. Estaba llore y llore con la palabra de Dios. Eso a mí me impactó, porque un hombre que no lo respetaba, o que yo no vi una figura paterna que me amaba, estaba quebrantado ante la presencia de Dios. Así es que yo estoy convencido que si tú estás en una adicción, o que si estás pasando por un problema difícil, si tu esposo no está convertido, Dios puede hacerlo. Y lo hizo con mi padre, y eso me hizo muy feliz, porque empezó a llegar mi familia de uno por uno con sus esposas, empezó a llegar mis hermanos mayores, empezaron a llegar todos. Te lo estoy contando muy rápido, pero esto fue en un periodo aproximadamente de 5 años en los que todos empezaron a transformar. Y llega el punto en el que todos estamos plenos, estamos felices, estamos en la iglesia disfrutando entre familia, y de repente una enfermedad llega a la vida de mi padre. De primero le dio un embolio y se le paralizó la mitad de su cuerpo, y Dios lo libró de esa situación y se pudo restaurar. Después, en una ocasión, cuando fue creo que a visitar a sus familiares de Ciudad Juárez, y cuando él regresa se empieza a enfermar gravemente del corazón, empieza a sufrir y empieza a caer gravemente herido en el hospital. Yo estaba con la fe en alto de que Dios podía hacer algo con mi padre, porque ya lo había hecho. Si ya lo había cambiado de un alcoholismo grave, podía podía sanarlo de una enfermedad. Pero, oh sorpresa, empezaron a empeorar su vida, empezó a empeorar su salud. Llegó el punto en el que él estaba totalmente entubado en el hospital. Él ya no podía hablar. Voy a tratar de abrir mi corazón lo más que pueda. Para mí es muy difícil. Yo nunca pensé que iba a hablar esto algún día en público, y la mayoría de mi familia no saben qué es lo que yo viví en el proceso. Tengo muchos hermanos y todos lo vivieron de manera diferente. Yo recuerdo que cuando fui a visitarlo, ya enfermo, el doctor me dijo: solamente puede escucharte, no puede hablarte. Él estaba en la cama. Yo recuerdo que le dije: hola papá, soy Edgar. Pero no me podía responder. Lo único que corrió fue una lágrima en sus ojos, y yo entendía que me había escuchado. Pero no aguanté ese dolor de verlo entubado, de verlo sin poder hablarme, y no aguanté el momento y decidí salirme de la habitación del hospital. Y ya estando en la silla, sentado afuera, me empecé a cuestionar todo. Yo empecé a decir: tengo tanta fe, hay muchos hermanos orando en la iglesia, yo creo que mi papá puede sanar. Y empecé a cuestionarme porque mi papá no sanaba, pasaba mucho tiempo y mi papá no siquiera se recuperaba, y empecé a dudar absolutamente de todo en la iglesia. Y llegó el punto, esa misma tarde me parece, llegué y me senté yo solo. Recuerdo que una vez en el baño y una vez en el cuarto de las herramientas de él, decía la pastora el miércoles que a veces el baño es nuestro mejor lugar íntimo con Dios. Y me senté en la herramienta de mi papá, en un cajón que tenía, y le hice una promesa a Dios. Le dije: Dios, si tú sanas a mi padre, yo prometo cambiar, yo prometo ser el mejor hijo que mi papá hubiera deseado tener. Y yo sentí una convicción tan grande de que Dios dijo: ok, trato hecho, tu papá va a sanar. No, hombre, ya estaba feliz. Yo dije: Dios ya me dijo y ya me confirmó.
Y te aseguro que una semana por lo menos fui el mejor hijo o el hijo que desearía tener toda mamá. Iba a las tortillas sin renegar, iba feliz, estaba haciéndole caso en todo lo que me pedía, estudiaba, me ponía en la escuela estudiando las mejores, trataba de sacar las mejores calificaciones y estaba siendo un hijo bueno. Algo que ya hacía yo malo, y yo decidí hacer una promesa con Dios, de decirle a Dios: si tú sanas a mi papá, yo prometo ser el mejor hijo que pueda tener mi mamá. Yo tenía aproximadamente 10 años para esto. Yo estaba convencido de que Dios me había dicho: ok, trato hecho. Pero oh sorpresa, una tarde y anoche, mi hermana mayor que yo me da la noticia de que mi papá ya había muerto, ya había fallecido. Y no entendí absolutamente nada. Yo le dije: Señor, teníamos una promesa, ¿por qué no la cumpliste? ¿Por qué no lo hiciste? Y por eso titulé un propósito más allá. Pero yo me cuestionaba todo. Cuando mi papá fallece, yo veía que mis hermanos vivían el luto de una manera diferente. Incluso el pastor cuenta que Dios le dio un abrazo y le dijo: estoy contigo. Pero yo sentía enojo porque sentía que Dios me había roto la promesa que habíamos cumplido, que habíamos tratado yo y él. Y estaba enojado cuando íbamos a la iglesia, porque estaba chico y no podía quedarme en la casa, pero yo no quería ir. Yo ni siquiera quería estar en la iglesia donde no pasaba nada. En mi mente decía: ¿cómo el Dios que cambió mi familia, que restauró a mis hermanos, que restauró todo, no pudo sanar a mi padre? ¿Y por qué rompió una promesa que habíamos tenido yo y él? Y me enojé, y íbamos a la iglesia, pero cuando estábamos ahí y pasaban enfermos a que Dios los sanara, en mi mente yo decía: ¿para qué pasan si ni siquiera van a sanar? Y si sanan es porque ya habían tenido un proceso y ya Dios había hecho el milagro, por eso sanaron. Pero yo no creo que Dios haya hecho un milagro. Yo estaba enojado con Dios. Yo estaba enojado con Dios porque había roto una promesa que yo le había hecho y que habíamos tenido un trato juntos. Y quiero dejar mi historia hasta aquí. Y quiero ir también a la Biblia. Y quiero hablarte de una familia a la que Dios amaba mucho. Te hablo de Lázaro, de Marta y de María. Y en esta familia quiero centrarme más en la vida de María, que muy posiblemente María haya sido la hermana más pequeña de Lázaro y de Marta. Y dice la palabra de Dios en Lucas 10:38, no lo voy a leer, quiero parafrasearlo, pero si te gusta anotar, en Lucas 10:38 narra cuando Jesús visita la casa de Marta y de María. Dice que Jesús llega al lugar y María lo primero que hace es sentarse a sus pies a escuchar al maestro, a escuchar lo que él hacía. Mientras tanto, Marta estaba preocupada porque todo estuviera ordenado, porque todo estuviera bien, porque tuviera comida el maestro, porque tuviera agua para lavar sus pies. Pero María, desde que llegó Jesús, ella se sentó a sus pies a escuchar lo que el maestro decía. Yo me imagino esta escena como que llega Jesús a su casa y María se sienta y lo primero que hace es estar atenta a lo que el maestro le enseñaba. Ella le decía: ¡ay, maestro! Y Jesús era su mejor amigo. Dice la palabra de Dios que Dios los amaba. Entonces yo me imagino que Dios les contaba todo. ¿Qué crees, Marta? ¿Y qué crees, María? El otra vez fueron y abrieron un techo y bajaron un paralítico y lo sané. Y María emocionada: ¡wow! De verdad, Dios, yo creo que tú puedes hacerlo. Yo sé que tú eres bueno y perfecto. Estaba encantada con Dios y estaba totalmente enamorada. Marta también, pero ella estaba viendo que todo estuviera ordenado. Después Dios le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con tantas cosas, pero esta ha tomado la mejor parte. Y déjame decirte que cuando se trate de Dios, debes de estar como María, a la expectativa. No debemos de venir y mascar chicle o estar preocupado con las situaciones de nuestra casa o con lo que nos agobia día a día. No, cuando se trata del maestro, tienes que venir y estar a la expectativa de qué es lo que Dios te va a hablar hoy, de qué es lo que Dios va a derramar sobre tu vida el día de hoy. Porque así estaba María. Estaba completamente convencida del Dios que Jesús les contaba, que podía sanar a los enfermos, que podía resucitar a los muertos. Ella conocía a Jesús. Y quiero seguir porque en Juan 11
narra la historia cuando Lázaro muere. Y esta vez sí quiero que leamos en Juan capítulo 11, verso 32. Dice la palabra de Dios: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también se estremeció llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. En el capítulo de Juan, en el capítulo 11, narra toda la historia de cómo pasó su vida con Lázaro. Y todos sabemos cuántos días tenía Lázaro de muerto, ¿verdad? ¿Cuántos tenía? 4 días de muerto. Me puse a pensar en mi mente y yo dije: si Lázaro tenía 4 días, en Juan 11, cuando inicia la historia, dice que Jesús decide quedarse 2 días más cuando le dan la noticia de que su amigo estaba gravemente enfermo. Entonces yo me imagino que Marta y María empiezan a redactar una carta: Jesús, Lázaro, el que amas, está gravemente enfermo, muy grave. Inclusive yo diría que puede morir el día de hoy. Y tal vez una nota al final de María decía: Maestro, yo confío en ti, yo sé los milagros que puedes hacer, por favor no tardes. Le llega la carta al mensajero, se le da la carta al mensajero, y cuando va a entregársela a Jesús, estoy seguro que cuando iba en camino, Lázaro muere, porque dice que Jesús decide quedarse 2 días más ahí. Y cuando recibe la noticia, Jesús decide quedarse 2 días más, y por lo menos un día María estaba esperando al maestro. Tal vez aún no fallecía y el cartero ya iba en camino, y María tal vez decía: tranquilos, ya mandamos la noticia al maestro, yo sé que él lo puede sanar, yo sé que él lo puede sanar de la enfermedad que él tiene. María estaba convencida porque conocía al maestro que sanaba, que libertaba, que sacaba a los demonios de las personas. Ella conocía a Jesús Todopoderoso. Y Jesús decide tardarse 2 días más. Dice la palabra de Dios que cuando llega Jesús, lo recibe Marta primero. Le dice: Maestro, ya había fallecido Lázaro, tenía 4 días. Le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Le dice Jesús: tranquila Marta, tu hermano resucitará. Sí, Jesús, yo sé. Empiezan explicaciones de por medio. Yo sé que resucitará el día de la resurrección. Le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá. Le dice: ¿dónde está María? Jesús le pregunta a Marta. Marta le dice: María está totalmente decepcionada de ti. Ella creía que tú ibas a llegar a sanar a Lázaro. Ella confiaba en ti y está totalmente destrozada, está triste. Jesús le dice: mándale a hablar, por favor. Va Marta a darle la noticia, y me gusta porque le dice en secreto a María: María, el maestro está aquí y te llama. Y hoy Dios me decía que me había mandado a mí para hablarte por tu nombre y decirte: Lucero, el maestro está aquí y te llama. Estefanía, el maestro está aquí y te llama. María se levanta rápido y lo primero que hace, como de costumbre, es postrarse a los pies del maestro y decirle: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo confiaba en ti, yo creía que podías hacerlo, yo creía que podías hacer un milagro, pero no llegaste, te tardaste. ¿Por qué lo hiciste? Yo confiaba en ti, Jesús. Yo creía que tú podías hacerlo. Yo creía que podías sanar a mi padre. Yo creía que podías darme un hijo, tanto que lo necesito, pero ¿por qué no llegaste? Tardaste tanto, Jesús. Jesús le pregunta: ¿dónde está María? Jesús le dice: ven y ve. Y Jesús lloró. Quiero detenerme un poquito aquí. Y yo me preguntaba: ¿por qué Jesús lloró? Y déjame decirte que hay 2 razones por las que Dios llora. O llora porque lo conmueve tu fe, o llora porque lo entristeces. Y no sé si tú lo estás entristeciendo. Tal vez te preguntes: ¿por qué no sucede el milagro conmigo? Pero tal vez vienes a la iglesia y ni siquiera prestas atención. María
estaba ahí atenta y ella conocía al maestro. Y he visto prédicas y dicen que algunos pastores o algunos predicadores dicen que Jesús lloró por la incredulidad de María y de Marta, porque no creían que Dios podía resucitar a Lázaro. Pero a mí me gusta creer que Jesús lloró por una promesa o por tal vez una fe no correspondida, porque estoy completamente seguro de que María, confiaba en Dios y ella podía sanar. Y me gusta pensar que Jesús llora por esa situación, por una fe no correspondida de parte de Él. Sé que suena loco, pero quiero hacerte una pregunta y quiero contestártela también. ¿Puede Dios Todopoderoso que nos ama, hacer sentir dolor a los que Él ama? La respuesta es que sí. Dios te hace sentir dolor, pero no porque Él quiera hacerlo, porque Él tiene un propósito más allá. Tal vez estás pasando una situación por la que no te expliques por qué pasa todo, pero hay un propósito más allá. Y sigue la historia. Dice que Jesús llega nuevamente conmovido ante la tumba donde está Lázaro. Y Jesús estaba a punto de cambiarle por completo la manera de pensar a María. Jesús estaba a punto de decir la palabra que iba a cambiar la manera y la perspectiva en la que María conocía a Jesús. María conocía que Dios podía sanar. María conocía a Dios Todopoderoso en su esplendor, pero estaba a punto Dios de decir una palabra que iba a estremecer por completo la vida de María. Y Jesús dice: muevan la piedra. María se queda en shock y dice: ¿qué? Y empieza Marta a decirle: pero ya tiene 4 días. Muevan la piedra, dice el maestro otra vez. María en shock dice: ¿qué estás diciendo? Y empieza Marta: pero ya tiene 4 días, ya huele feo. Y yo me imagino que esta tercera vez María también gritó con Jesús: muevan la piedra, dice el maestro que la muevan, algo va a pasar hoy. Amén. Y Dios hace lo imposible, lo impensado. Mueve la piedra y le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro, el muerto, el que tenía 4 días, empieza a caminar. La vida de María, te aseguro que cambió por completo desde ese día. La vida de María, la decepcionada, cambió por completo su percepción en la que conocía a Jesús. Y hoy no sé cómo vienes y cuál es la situación por la que pasas, pero muy posiblemente hoy Dios diga: muevan la piedra porque quiero resucitar la fe de mi hijo. Muevan la piedra porque quiero resucitar la fe nuevamente de mi hijo. Quiero volver a cambiar su manera de pensar acerca de mí. ¿Y qué hace una persona agradecida? Aunque cuesten 3 años de trabajo, más adelante la Biblia dice que María derrama un perfume totalmente caro a los pies del maestro. Y yo me preguntaba: ¿qué es lo más valioso que tenemos nosotros? Y una vez platicando con Paco, me estaba cortando el cabello y él me dijo: yo creo que lo más valioso que tenemos es nuestra vida. Y le dije: sí, es cierto. Entonces, ¿por qué no derramamos nuestra vida delante de Dios? Y cuando estaba redactando el tema, Dios me decía: Edgar, porque yo le pregunté a Dios: ¿por qué no lo sanaste a mi padre si yo creía en ti? Dios me decía: yo estoy más interesado en cambiarte a ti que en cambiar algo para ti. Y yo quiero decirte que Dios está más interesado en hacer algo en ti, aunque no lo entiendas, que en hacer algo para ti. Porque Dios podía haber sanado a mi padre, pero ¿qué hice? Yo me perdía en el proceso y en el camino. Entonces entendí que Dios quería hacer algo personal en mi vida. Y quiero decirte que, bueno, quiero volver a mi historia. ¿Qué pasó con el Edgar? El Edgar chiquito, el Edgar pequeño. Porque yo me enojé con Dios. Y quiero confesarte, tuvieron que pasar 10 años, más o menos, no sé si 8 o 10, para que Dios dijera: muevan la piedra porque ya quiero resucitar la vida de Edgar otra vez. Ya quiero resucitar, que él vuelva a creer en mí. Recuerdo una vez que, la vez que ordenaron a mi hermano como pastor, yo todavía estaba enojado con Dios. Y
Y recuerdo que Él me ministró por primera vez. Y ahí Dios me dijo: tranquilo, Edgar, que todo lo hice con un propósito más allá. Y tu Padre está orgulloso de ti. Y empecé a hablar en lenguas, me acuerdo. Y Dios me decía: esas lenguas que estás hablando eran de tu Padre. Y Él las habló por primera vez en un rancho donde Dios lo llenó con su Espíritu Santo y fuego. Y entendí el propósito de Dios. Y ahora te digo que vale la pena si estás sufriendo, porque ahora tengo una familia, estoy casado, y Dios está usando a mi esposa de una manera en los sueños tan especial y tan específica, que hace poco tuve que confesarle todo, porque si no, o me lo decía ella o se lo decía a Dios. Entonces le dije: no, mejor te lo digo yo. Y le confesé todo lo que me avergonzaba y lo que me hacía sentir mal acerca de ella. Pero este es otro tema. Entonces Dios cambió mi vida, ahora confío en Dios. Y me gusta que Dios me use y que me hable una palabra específica para alguien. Eso me ha sorprendido mucho. Y quiero ahora decirte que no hay pretexto para venir hoy a los pies del Maestro. Porque o estás con una incógnita de que no sabes qué es lo que estás pasando, de que no te preguntas, de que te cuestionas: ¿por qué pasó esto si yo confiaba en Dios? Hoy es el momento para que vengas y le digas al Maestro: yo confiaba en ti, Dios, explícamelo todo. Y tal vez hoy Dios te diga: muevan la piedra porque quiero resucitarlo. O dos, o apenas Dios hoy te va a decir que muevan la piedra y va a regalarte el milagro que tanto necesitas. Amén. O tres, Dios ya te dio un milagro maravilloso y no estás derramando tu vida al Maestro. Así es que quiero decirte que no hay pretexto para hoy rendirte al Maestro y para hoy decirle: Señor, aquí estoy. Yo viví mucho tiempo con la idea vendida de que no debías decirle a Dios por qué, sino que para qué. Que Dios tenía un propósito, y está bien, porque Dios sí tiene un propósito y tiene un plan más allá. Pero yo entendí que Dios no se enoja si le dices por qué, porque Dios te va a responder. Y como te dije hace un momento, tal vez quieras que Dios haga algo en tu vida, pero tal vez no estás teniendo la fe de María. Tal vez vienes a la iglesia y cuando habla el Maestro no te importa lo que Dios está hablando, no te importa lo que Dios está trayendo a través de cualquier predicador, te da igual, o dudas. Pero cuando hay una fe totalmente convencida, conmueves al Maestro. Amén. Y lo haces que llore y que diga: tengo que mover la piedra hoy. Porque yo me acuerdo, yo le dije: Dios, yo confiaba en ti y yo creía que teníamos una promesa, tú y yo. Y un niño, te aseguro que cuando tiene la fe en Dios, es la fe más sincera que puede existir. Y yo estaba más que convencido de que Dios podía sanarlo, pero Dios decidió no sanarlo. Y yo me preguntaba todo el tiempo por qué. Y como te digo, a mí me decían: no le pregunte por qué, amigo, pregúntale que para qué. Yo decía: no, es que ¿por qué no lo sanó? Si yo confiaba en Dios. Tenía que darme una explicación. Y entonces Dios me dijo: lee la historia de Lázaro, pero no te enfoques en Lázaro, enfócate en sus hermanas. Entonces tal vez hoy tu milagro esté por llegar, o tal vez estás haciendo que el Maestro se retrase 2 días más. Tal vez con tus actitudes estás haciendo que el Maestro diga: estoy a punto de hacerlo, pero estoy viendo cómo se comporta y no lo merece aún. Tengo que esperar para cumplir mi propósito en su vida. Y como te decía, hoy no hay pretexto para no rendirte a los pies del Maestro. Y tal vez es un tema muy corto, o tal vez es porque es mi primera vez predicando un domingo, pero te pido que te pongas de pie. Y quiero invitar también al pastor para que pase para orar por ti. Y sigo creyendo en un Dios que cambia las familias y que transforma las vidas de las personas. Así es que si tu hijo está aquí hoy anexado, internado, yo confío y yo creo en un Dios que los puede cambiar grandemente y que puede hacer a ustedes hombres especiales de Dios. Solamente tienen que creérsela y tienen que conmover a Dios, no lo tienen que entristecer. Porque como te dije primero, o Dios llora porque lo entristeces o porque lo conmueve tu fe. Así es que hoy te invito a que pases. Si tú necesitas una respuesta de Dios,
Si tú necesitas que Dios te diga, y lo hice por esto, porque tenía un plan para ti, y tal vez Dios hoy diga, muevan la piedra porque hoy quiero hacer algo con mi hijo. Así es que, ¿por qué no vienes al altar? Como te decía, no hay pretexto para no pasar. O Dios ya te dio un milagro grande, o Dios está a punto de dártelo hoy. Pero bien a los pies del Señor y ríndete a Él y dile: Señor, estoy aquí y no sé por qué están pasando estas situaciones en mi casa, por qué están pasando estas situaciones en mi familia, por qué no puedo no puedo tener el milagro que tanto deseo. Tal vez hoy Dios diga: muevan la piedra porque hoy voy a darles su milagro. Hoy aquí está el Señor y quiero que oremos por ti.